Bueno, entonces decía que para resolver que esto es igual a valor absoluto de x. Cada vez que yo veo esto, inmediatamente puede ser reemplazado por esto. Entonces esto lo sustituyo por valor absoluto de x. Y acá, si quieren, para que lo vean mejor, creo yo, acá fíjense que acá dice valor absoluto menor que 3. Creo que se lo ve mejor si lo expreso, si lo acomodo de esta manera. Creo que se lo ve mejor, ¿o no? Poner el valor absoluto hacia la izquierda y el 3 hacia la derecha. Acá dice lo mismo que arriba. Valor absoluto menor que 3. Lo mismo que acá. Valor absoluto menor o igual que 3. ¿Sí? Ahí se lo ve mejor. Bien. Y queda lo que habíamos anticipado, ¿sí? Lo que decíamos al comienzo de la clase, que a veces se presentan inecuaciones donde yo tendré que usar propiedades, cosas que estudié en la primera unidad. Acá, ¿qué puedo aplicar? La propiedad del menor. Cada vez, como decía yo, que quede una expresión donde yo tenga valor absoluto de x y diga menor, como en este caso, menor o igual, no importa, menor o igual, que un número positivo, 3 positivo, yo puedo resolver esa inecuación con esta propiedad que se llama propiedad del menor. ¿Qué dice la propiedad? Que la solución va a quedar entre a y menos a. Como tiene el igual, por supuesto, se completa ahí con el igual. Esta es la solución de este tipo de inecuación, valor absoluto. Entonces, esto va a quedar, esto va a ser igual. X va a ser igual. Va a estar entre 3 y menos 3. Coloquemos el igual, por favor, ¿no? Está igual. Entonces, entre 3 y menos 3. Esa es la solución. Nos conviene representar la recta numérica para que lo veamos claramente. Menos 3 y 3 por acá. ¿Cómo se lee esto? Son los valores que están en ese intervalo cerrado, ¿sí? Que va desde menos 3, incluido menos 3, lo toma, menos 3, lo toma, hasta 3 positivos. Y ese conjunto de solución no es nada menos que el dominio de nuestra función, de la función dada. Por esto, conclusión, siempre el conjunto de solución de la inecuación lo que nos devuelve es el dominio de la función. La función se llama G. El dominio de G va a ser, ¿cómo se lee esto? De izquierda a derecha, esto se lee desde menos 3, así tienen con la regla, la zona pintada, la región que está pintada acá, desde menos 3, cerrado, ¿hasta dónde, chicos? Hasta 3. Y el 3, ¿cómo es? Cerrado también. ¿Sí? Entonces va desde menos 3 hasta 3. Cerrado, cerrado. ¿Ves? Y ahí tenemos entonces el dominio de la función. De esta función que es irracional porque la x está debajo de una raíz. Bueno, vamos a ver cómo se determina en funciones el dominio en funciones que contienen logaritmo. O mejor dicho, que la x, ¿verdad?, está en el argumento, está ahí como encerrado por el logaritmo. ¿Sí? Por el logaritmo que puede ser en alguna base o puede ser logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano, ya me imagino que más o menos lo ubican, es un logaritmo. El logaritmo neperiano es un logaritmo que tiene base e. ¿Sí? Es como poner así, es como expresar esto. ¿Sí? O sea, escribir esto es equivalente a esto, ¿sí? Pero la notación, la forma de escribir es así. Y esto quiere decir logaritmo neperiano. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se saca el dominio de funciones donde la x me aparece en el argumento, ¿sí? Está ahí como encerrada, la x, la variable independiente, se encuentra ahí en el logaritmo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, para sacar el dominio, lo que vamos a considerar es que todo esto que está en el argumento debe ser mayor que 0. Debe ser mayor que 0. Todo esto tiene que ser mayor que 0. No igual, mayor que 0 solamente. La que tenía raíz, la que vimos recién, ahí sí era mayor o igual que 0. Acá solamente mayor que 0, ¿no? Así que atento a eso. Con logaritmo es mayor que 0, con raíz es mayor o igual que 0.
Sepan diferenciar eso. Solamente mayor que 0. Eso tiene que ver porque lógicamente no existe el logaritmo del número negativo. En campos reales no podemos calcular el logaritmo de números negativos. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, las funciones de logaritmo, este tipo de funciones son aquellas donde vamos a tener que aparece esta función, logaritmo. Veamos un ejemplo. Como f de x, una función que contenga logaritmo. Pongamos en italiano, cualquier función. X, vamos por algo simple, algo bien sencillo como algo así. Entonces yo tengo que sacar el dominio de esta función. Veo que es una función que contiene logaritmo. Y sé que para sacar el logaritmo de una función que tiene logaritmo, todo lo que se encuentra en el argumento debe ser mayor que 0. Entonces tomo todo lo que se encuentra en el argumento, y pongo esa condición, que debe ser mayor que 0. Y resuelvo la desigualdad. Recuerden que cuando arman esta ecuación, puede quedar cualquier tipo de ecuación, algo complejo, algo simple, cualquier tipo de ecuación. Resuelvo, esta es una cosa bien básica, ¿verdad? Despejo, x es mayor que 3. Quiero representar en la recta números reales, leo que esto es x es mayor que 3, el símbolo de desigualdad no tiene el igual, por lo cual es un círculo abierto. Toma todos los números mayores, la boquita abierta, mayores que 3 a la derecha. El conjunto de solución, que en realidad va a ser el dominio de esta función, ¿sí? ¿Cómo se llama la función? F. Bueno, el dominio va a ser, se lee de izquierda a derecha, así. Entonces arranca la región pintada desde el valor 3, abierto, va a paréntesis, ¿se acuerdan de eso? Abierto, va a paréntesis. Cuando tengo el ciclo abierto, va a paréntesis. Tengo el igual, cerrado y utilizo corchetes. Eso ya lo hemos explicado. Entonces va desde 3 hasta el infinito. Y ahí tengo entonces el dominio de esa función. ¿Estamos? Bien, y es todo. Vamos a hacer uno un poquito más complejo. Borramos esto. Tomamos un segundo ejemplo. Vamos a poner el logaritmo neperiano. Vamos a poner acá 1. Algo simple, algo así. Ahí está. Bueno, me dan una función, vamos a decir, determine, así va a decir el enunciado, ¿no? En el parcial, determine, apartado A. Determine analíticamente, dice analíticamente porque tiene que desarrollar, analizarlo. Porque uno puede determinar el dominio diciendo, bueno, a ver, el dominio de estas funciones es tal cosa. No, hacer el análisis es lo que estamos haciendo hoy. Estamos determinando en forma analítica, ¿verdad?, el dominio. Bueno, tenemos una función que contiene logaritmo, la x está en el argumento, por lo cual para determinar el dominio tengo la condición que me dice que todo esto que se encuentra en el argumento tiene que ser mayor que 0, no igual. En el ejercicio que hice anterior le puse el igual, ¿verdad? No, no le puse, estaba confundido. Bien, es mayor, ¿no? Ahora querés poner igual. Por ahí a veces, chicos, a veces por ahí por ahí me como algún signo o algo, porque a veces me cuelgo por ahí, puede pasar a veces. Bueno, mayor que 0, ¿sí? Siempre es mayor que 0, no lleva al igual. Despejamos x. Despejo x de este modo, y para eliminar esa potencia, lo que hago siempre es aplico raíz en ambos miembros. Ya conocemos una propiedad que me dice que esto va a ser siempre sustituyo por valor absoluto. Valor absoluto. Y acá sería 1, la raíz, ¿sí? La 1. Y me queda esta inecuación que también tengo recursos, tengo herramientas, que sé que esto lo puedo resolver mediante la propiedad del mayor
que me decía que cuando yo tengo valor absoluto de x mayor que un número positivo, esto se resuelve poniendo x mayor que a, o sea positivo, o x menor que menos a. Acá positivo, acá negativo. Entonces llevando esto a esta ecuación, nos queda que x va a ser mayor que 1, positivo, o x es menor que menos 1. Lo representamos en recta numérica, lo voy a hacer acá. X es mayor que 1, abierto porque no lo toma, no tiene el igual. Y acá x es menor que menos 1, hacia la izquierda, tampoco lo toma. Esto se lee así, de izquierda a derecha, acá está el menos infinito, se lee así. Bien, la zona, esta flecha indica que sí, que esto no termina, acá esto va pintando hasta menos infinito, entonces viene desde el menos infinito, ¿sí? Desde el menos infinito hasta menos 1, abierto, acá no hay nada, y arranca nuevamente desde 1 hasta infinito. Que en realidad ese conjunto de solución va a ser, como decíamos recién, el dominio de nuestra función. Bueno, conclusión, el dominio de nuestra función, que se llama f, va a arrancar, va a venir desde el menos infinito. Recuerden que le ponemos paréntesis, ¿no? Los infinitos siempre usamos paréntesis. Desde el menos infinito hasta menos 1, con su permiso, voy a borrar esto, hasta menos 1, abierto, porque no lo incluye, no lo toma. Y para indicar que esto también, acá no hay nada, acá nuevamente arranca un nuevo conjunto de solución, para indicar que esto también es solución, utilizamos este símbolo que quiere decir unión, o sea que el conjunto de solución es este, ¿sí? Este intervalo, o bien este intervalo, que va a iniciar desde 1 hasta ¿dónde? Entonces sigue pintando hasta el infinito. Y ese es el dominio de esta función. ¿Sí? Así es como va a quedar. ¿Bien? Bueno, en uno de los apartados de los puntos de función puede pedir, va a pedir dominio, va a pedir rango, y uno de los apartados va a decir esto, va a decir intersección con los ejes coordenados. Al igual que cuando explique dominio, quiero que sepan qué es lo que están haciendo, chicos. Todo lo que hacen tienen que saber, porque así se estudia la materia. No es hacer por hacer nomás, porque tiene raíz, pongo mayor. Tengo que saber por qué hago lo que hago. Bueno, ¿qué es la intersección con los ejes coordenados? ¿Cuáles son los ejes coordenados? Son estos. Es el eje X, o el eje de la abscisa, también llamado así, y el eje Y, llamado también el eje de las ordenadas, ¿sí? O sea, es la intersección con los ejes, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Si yo tengo una función que hace esto, por ejemplo, esta función intersecta 3 veces a la función, al eje X. Acá vamos a suponer que sea menos 1, supongamos que esto sea, no sé, un 3, y acá vamos a poner que sea 6, por decir un número. Ahí está. Entonces, intersecta el eje X en menos 1, en 3 y en 6. Les cuento que estos valores, estos numeritos, donde intersecta ahí a la función, son los que se llaman, esos son los ceros o las raíces de la función. ¿Sí? Estas son las famosas raíces. ¿Sí? Es el 6, el 3 y el menos 1, esos valores numéricos son las raíces de la función, o los ceros de la función. Pero cuando nos pide la intersección, nosotros tenemos que dar el punto. ¿Ves? Este punto tiene coordenadas, chicos. Punto es un par ordenado. La primera componente es la X y la segunda es la Y. Entonces sería, este punto tiene coordenadas 6 de X, 0 de Y. ¿Entienden por qué 0 de Y? Acá X, el valor de X es 6. La Y es como la altura que tiene, ¿ves? Ahí marca 0. Si yo este puntito lo subo más arriba, será 6 de X, y acá arriba me marcará 1. O sea, ese punto 6, 1. Si me voy un poquito más arriba, sería 6, 2. ¿Ves? 6 de X, 2 de Y. Si me ubico sobre el eje X, será 0 de X, 0 de Y. Por eso que todos los puntos que están sobre el eje de la X, siempre el valor de Y, el valor de la ordenada siempre va a ser 0. ¿Te explico eso? Porque todavía hay algunos que no saben por qué ponen el 0. Bueno,
Es 0 porque el valor de y siempre es 0. Todos los puntos que están sobre el eje X, el valor de y es 0. Este punto tendrá coordenadas 3, 0. Este punto tendrá coordenadas menos 1, 0. Siempre el valor de y es 0. ¿Qué pasa con el eje y? ¿Dónde intersecta esta función el eje y? Acá. ¿Qué coordenadas tendrá ese punto? Vamos a suponer que acá sea, no sé, 2. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Va a tener 0 de x, ahora al revés, 0 de x y 2 de x. ¿Sí? 0 de x y 2 de x. 0 de x, la primera componente es x, la segunda. Si yo me muevo acá, por ejemplo, este punto tiene coordenadas 3 de x, 2 de y. La primera componente es la x, y la segunda es la y. Es como que la y me marca la altura, una cosa así sería, más o menos como para tener una noción. ¿Bien? Bueno. Entonces, esto es la intersección con los ejes. Este gráfico dice para que sepan qué es lo que están sacando cuando sacan la intersección. Son los puntos, un punto tiene una componente de x y una componente de y. No tengo que armar el punto, decir cuánto vale x y decir cuánto vale y. Entonces, intersecta esta función en el punto 6, 0, 3, 0 y menos 1, 0. Esta es la intersección con el eje x. Y con el eje y es 0, había dicho 2 acá, ¿no? 2. Esos son los puntos de intersección. Hay funciones que no presentan intersecciones con los ejes. ¿Sí? Puede pasar que no intersecte. No siempre tenemos intersección. Si yo dibujo una parábola, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una parábola, función cuadrática, esta función no intersecta el eje x. Y eso va a saltar en las cuentas, en los cálculos. Cuando ustedes vayan a resolver, a determinar en la intersección, va a pasar eso, que no van a estar resolviendo el ejercicio y va a pasar que no van a llegar a un resultado porque va a quedar una raíz negativa, porque no van a poder. Algo va a ocurrir que no van a poder hacer, y si no pueden resolver esa cuenta es porque efectivamente esa función no está intersectando a ese eje que estoy sacando, a ese eje que estoy analizando. ¿Sí? Cuando no le da, cuando pasa, en matemáticas, cuando pasa esas cosas, ¿no? Que no puedo dividir por 0, que me da una raíz negativa es porque eso que estoy sacando no existe. ¿Sí? Entonces, si estoy sacando la intersección con el eje y veo que me da algo que no puedo sacar es porque no existe la intersección con el eje X. ¿Sí? Bueno, entonces, no siempre voy a tener intersección. A veces sí, a veces no. Una función exponencial, por ejemplo, algunas, por ejemplo así, esta no intersecta el eje X. Se va aproximando acá al eje X, no corta, no intersecta, pareciera ser que en el infinito lo intersecta, lo corta, pero no pasa. ¿Sí? Bueno, son ejemplos de funciones que no intersectan al eje X o al eje Y. Una función logaritmo, por ejemplo, puede no cortar al eje Y. La función logaritmo, la gráfica es más o menos así. Vamos a ver después la gráfica de la función. Esta es una función logaritmo, cualquier función. La función se va aproximando, se va acercando al eje Y, pero no lo corta. Es como si el eje Y se comportara como una pared invisible, no llega a pasar, no pasa. Eso es lo que se llama, después lo vamos a estudiar, una asíntota vertical. Si, en cambio, si intersecta el eje X, ahí en 1, o en lo que diga, ¿sí? Si intersecta el eje X, pero no intersecta al eje de la cifra. ¿Sí? Entonces, no siempre vamos a tener intersección. A veces sí, a veces no. Bueno, pero todo esto es desde la gráfica. El enunciado parcial va a decir que determine analíticamente el dominio. No vamos a tener el gráfico ahí. Es posible que no nos den el gráfico de la función. Y se puede hacer un ejercicio donde den el gráfico, pero lo más probable es que tengamos que determinar de forma analítica el dominio. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Anotamos acá. Para sacar la intersección, a ver, ustedes escriben, usan las notaciones que yo he visto que ustedes utilizan, ponen así. Esto quiere decir intersección. Intersección con el eje X. ¿Sí? Esto quiere decir, pueden anotar ahí, esto es esto. Es intersección. Esto quiere decir intersección. ¿Sí? Intersección con el eje X van a ser y igual a 0. Van a igualar la función a 0. Y para sacar la intersección con el eje de la y, este representa el eje y,
van a ser x igual a 0. Eso es todo, esta es la herramienta que van a utilizar para poder determinar la intersección con lo. Eso es todo, eso es lo que van a utilizar. Veamos un ejemplo, ¿sí? Esto vamos a ver, vamos a usar eso en un ejemplo. A ver, voy a tomar esta función que está acá, a ver cómo sale, una función racional. Ejemplo. Supongamos que tengamos esta función racional. Y uno de los apartados me dice determine analíticamente la intersección con los ejes coordenados. ¿Sí? Una función racional, recuerden que la racional es la que contiene la x en el denominador. Bien, tenemos que sacar la intersección si es que existe. Recuerden que no siempre existe la intersección. Bueno, vamos a hacer esta, vamos a hacer la intersección con el eje x, que la regla me dice que tengo que hacer la función igual a 0. Y, a ver, poner esto igual a 0 es lo mismo que decir hacer f de x igual a 0. O sea, es tomar la función e igualar a 0. ¿Sí? Tengo que hacer la función, la tengo que igualar a 0. O sea, tengo que hacer f de x igual a 0. F de x igual a 0. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces la función la igualamos a 0. Repito, en esa igualación que ustedes van a hacer, puede quedar cualquier tipo de ecuación. ¿Sí? Esperemos que sea algo simple. Esta es una ecuación simple que no va a demandar ninguna dificultad para resolver, porque acá sí puedo hacer lo que no podía hacer antes cuando teníamos desigualdades. ¿Sí? Acá sí puedo hacer de decir, bueno, a ver, esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Acá sí puedo hacer eso. Bueno, 0 por esta expresión, 0 por cualquier cosa, ahí me va a dar 0. 0 por todo esto me da 0. No sé si lo ven ahí. Da 0. Ahora me fijo que lo tome la cámara. Ahí está, así se ve. Entonces 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. 0. ¿Bien? Quiere decir, ojo acá cuando vamos a hacer la intersección. Se supone que antes de hacer esto, chicos, ya hemos sacado previamente el dominio de la función, porque siempre el apartado A siempre saca el dominio. El dominio de esta función yo ya voy a poner acá. ¿Saben cómo es el dominio de esta función? Esto ya lo hemos estudiado recién. Como una función racional tiene que ser distinto de 0, lo hago rápido porque ustedes ya lo vimos. Después aplico la raíz, después me queda valor absoluto, acá 3 y acá más menos 3. Esto ya lo explico rápido, pero creo que sí lo entienden porque ya lo hemos explicado, ¿sí? Entonces el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el menos 3, ¿y qué más? El 3. Bueno, ¿a qué voy? ¿Qué es lo que quería decir? Vuelvo al ejercicio. A lo que voy es que siempre que cuando vamos a sacar la intersección acá, tengo que chequear, verificar que ese número que obtengo acá, ese x que he obtenido acá, tengo que fijarme en verificar que efectivamente está en el dominio de la función. Tengo que fijarme si el 0 está en el dominio de la función. Esta función dice que toma cualquier número real menos el menos 3 y el 3. Efectivamente el 0 no entra acá. El 0 sí entra acá. ¿Sí? Está acá, porque esta función toma todos los reales menos el 3 y el 3. ¿Sí? Entonces tiene que fijarse que este número esté en el dominio de la función. Porque si no llega a estar, si este número no llega a estar, no va a haber intersección. Siempre tiene que fijarse que ese número esté acá. ¿Sí? A ver, si yo hago el gráfico de esto así rápido, sería así, ¿verdad? De menos infinito hasta 3, luego llega acá, 3 positivo y tengo 3. Entonces el 0 sí está, acá está el 0, ¿eh? Pertenece. Aclaren acá, pertenece al dominio, pero que lo vean en la cámara, que lo tome. Pertenece al dominio, ¿cómo se llama la función? ¿Sí? Pongan eso. Cuando determinen el valor, aclaren eso, pongan al lado ahí. 0 o x igual a 0 pertenece al dominio de la función. Pongan eso, ¿sí? Y si no llega a pertenecer, pongan
no pertenece al dominio. Y después se pondría, por lo tanto, no existe la intersección con el eje X. Así se pondría, así se justifica. Por lo tanto, entonces, no existe, por lo tanto, que es este símbolo que quiere decir por lo tanto, no existe intersección con el eje X. ¿Sí? Así se justificaría en el caso que este número no estuviera en el dominio. Pero si está. Y como está, entonces sí existe. X pertenece al dominio de F, entonces sí existe. Bueno, ¿cómo armo? Recuerden que cuando expliqué recién el dominio, la intersección, lo tengo que poner como, expresar como un punto. ¿Cómo son las coordenadas del punto de intersección? Intersectan el punto 0, la primera componente es la X, y la segunda es la Y. En el punto 0, 0. ¿Sí? En el punto 0 de X y 0 de Y. Así lo van a armar al punto de intersección. ¿Sí? 0 de X, o sea, el valor que le dé acá, 0, y el valor de Y que es el que ya saben que siempre va a ser 0. ¿Sí? Siempre la Y es 0 en la intersección del eje X y Y vale 0. ¿Sí? Listo. Y ahora vamos, son dos intersecciones. Vamos con la intersección con el eje Y, si es que existe. Copien esto, se escribe así, todo esto que tengan que hacer se pone así. ¿Sí? Cuando hagan el ejercicio, cuando practiquen, pongan al lado la hojita esta, no sé si están tomando nota, copien esto y pongan al lado como para que se guíen cómo van a ir justificando, cómo van a ir expresando esto. O sea, mantengan un orden, un procedimiento. No es poner todo así nomás, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, intersección con el eje Y, vamos a hacer X igual a 0. Bueno, acá lo mismo. Siempre que nombramos a la X, siempre le estamos nombrando a la X, siempre me pregunto, ¿pertenece al dominio? Me fijo. Porque si no pertenece, eso que estoy sacando, eso que estoy analizando, no existe. ¿Sí? Entonces acá dice, para sacar la intersección con el eje Y, tengo que hacer X igual a 0. El 0 pertenece al dominio, ya lo borro el dominio. Lo copio acá. Lo había borrado, disculpen, a ver. El dominio era menos 3, los reales, menos 3 y 3, ¿se acuerdan? Ahí lo había borrado, ahí está. Menos 3 y 3. Entonces, 0, 0. ¿Pertenece al dominio de la función? Sí, sí pertenece, ya lo habíamos visto recién, sí pertenece. ¿Sí? El 0, ¿sí? El x igual a 0, sí pertenece al dominio de la función. Entonces, no hay drama, puedo seguir. Puedo sacar la intersección con el eje, va a haber intersección. ¿Sí? Bien pone ahí, por lo tanto, existe intersección. Intersección con el eje Y. ¿Sí? Siempre tienen que chequear que ese valor esté en el dominio. Si no está, si x igual a 0 no está, no pertenece al dominio, por lo tanto, no existe. ¿Sí? Así tienen que justificar. No se están copiando, ¿no? Pero borro porque necesito seguir explicando. Bueno, sacamos la intersección con el eje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reemplazar, este es más fácil todavía, hay que reemplazar en la X, ¿sí? Donde tengo X, acá, ahí donde dice X, tengo que reemplazar 0, siempre 0. Con su permiso voy a borrar esto. Permiso, voy a borrar esto. Donde tengo X, pongo 0, siempre 0. Y resuelvo. 0 arriba. 0, bueno, a esto hace una cuentita, 0 lo elevamos, es 0, menos 9, es 9, menos 9. Y 0 dividido en menos 9, 0 dividido en cualquier número, que no sea 0, es 0. ¿Sí? Quiere decir que f de 0 vale 0. Conclusión, el punto, porque tienen que armar el punto con la componente de x y la componente de y. Las coordenadas serían 0 de x, la x vale 0, y la y, porque este representa el valor de y, siempre lo que reemplazan ahí, lo que devuelve es la componente de la imagen, el valor de y, 0. En realidad el mismo punto que hemos sacado recién, no es que son dos puntos, vieron que recién también me dio 0, 0, es el mismo punto, no es que son dos. ¿Sí? Listo, y eso es todo. Entonces,
por favor, atento a esto, ¿no? Recuerden, cuando van a sacar la intersección acá con el eje Y, recuerden si ese valor, tienen que verificar si ese valor está en el dominio. Lo mismo acá, cuando van a resolver esto y obtienen un valor, verifiquen que ese valor que han obtenido esté en el dominio. Porque si no está, no existe eso que están sacando. O sea, no existe la intersección con ese eje que están analizando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno.